Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a un programa más en vivo de este su espacio Tres Razones para Ver. Como es de costumbre, cada 15 días, cada domingo nos acompaña una cineasta o un cineasta del medio nacional en el espacio de Tres Razones para Ver, donde tendremos la oportunidad de conocer más a fondo de sus películas, más a fondo de todo ese proceso creativo que tienen sus películas. En esta noche muy especial nos acompaña Gabriela Calvache, directora de La Mala Noche, quien con ella estaremos hablando un poco sobre su película. Para conducir este programa tan especial, hoy nos acompaña Emilia Patiño, compañera nuestra, que la pueden observar siempre en Tres Razones para Ver, analizando las películas junto a nosotros. Amigas y amigos, bienvenidos. Chicas, gracias por este espacio. Emilia, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, hola con todos, hola Gaby, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Hoy día vamos a hablar un poco sobre La Mala Noche, pero además de hablar sobre La Mala Noche, quisiera hablar contigo también sobre ser cineasta mujer en el Ecuador. Yo creo que es algo que todavía sí, ser cineasta mujer creo que todavía es algo difícil en el Ecuador, más todavía. Entonces, no sé, quisiera que me cuentes un poco cuál ha sido como, no necesariamente como tu proceso, cómo has logrado, cómo llegaste a ser directora, no es tan fácil llegar a ser. Definitivamente. Mira, lo que yo creo, Emi, es que esto es una cosa que todas las mujeres, y estoy segura que tú también lo sientes, lo has sentido, como que hay algo en el medio que aunque no está dicho y aunque no está puesto en evidencia en un papel o es algo que salga de frente en el trabajo del cine, pero sí está en el uso y costumbre, ¿no? Entonces, las mujeres somos una minoría. De hecho, recibí hace poco una estadística que pronto se hará pública de qué porcentaje de mujeres dirigen. Y dirigen ficción, un largo de ficción, y te vas a morir cuando te diga que es el 13%. ¿Ya? Estamos hablando de una minoría aplastante en el cine. Y sin embargo, estas mujeres, no solo yo, otras, han logrado un montón de cosas con las películas, ¿no? Para mí ha sido muy difícil, porque a pesar de que yo sí me he logrado insertar bien en el medio, he logrado como tener amistad con muchos de los directores, productores, productoras, siempre he sentido que hay una diferenciación entre el director hombre y la directora mujer. Desde el diálogo, o sea, qué tipo de discusiones van a tener en los grupos cuando hay hombres o cuando hay mujeres, qué pensamiento se valida más. Para una mujer es súper difícil que, yo he sentido eso, ¿no? Que tú hagas un trabajo y que ese trabajo se valide. Siempre las directoras mujeres estamos como en un segundo nivel, a menos que seas extranjera. Entonces, creo que en el Ecuador hay varias cosas que tenemos que resolver y no solo tiene que ver con el tema de género, tiene que ver con otros temas, ¿no? Pero sí, he sentido que ha sido difícil. ¿Y cómo he logrado ser directora? Tal vez porque no me tomo las cosas de manera muy personal, porque yo soy súper trabajadora y soy súper obstinada en las cosas que quiero. Y cuando me propongo hacer algo, lo termino haciendo porque estoy ahí, hasta que la cosa se hace. Y a veces tal vez en contra de un montón de cosas, o sea, que no debería aguantar, como por ejemplo, no siempre hay el dinero para hacer las cosas, o tengo que trabajar 3, 4 veces más para que las cosas funcionen. Conseguir productores, por ejemplo, para mí ha sido un tema muy difícil. Y cuando yo me pongo a mirar qué está pasando con las otras directoras, son muy pocas las directoras que tienen productores. Las directoras se producen a sí mismas. Entonces, bueno, estas cosas pasan. Yo no lo tenía muy claro hasta que hice La Mala Noche, porque antes como mis proyectos eran chiquitos o yo estaba ayudando, digamos, produciendo películas de otros directores, un poco así eran las cosas, ¿no? Pero el momento en que yo decido convertirme en una directora de largo ficción, que es el rubro más difícil para las directoras mujeres, me doy cuenta en el país en el que estoy. Y no sé si mis colegas hombres se han dado cuenta. Yo me he dado cuenta. No, es,
Por eso te preguntaba, porque de hecho yo hace poco hice como una pequeña investigación sobre el machismo en el audiovisual y una de las partes del trabajo fue una pequeña encuesta que hice a las mujeres del audiovisual y más del 50% de ellas nunca había trabajado con directoras mujeres, siendo que habían trabajado con más de 10 directores de hombres en su vida laboral. Entonces, por eso creo que es un logro que no debería ser el ser mujer y lograr ser directora, pero que sí involucra una lucha bastante más grande. Lo Sí, que eso me lleva como que la siguiente pregunta es, para mí creo que es muy importante que empiecen a haber directoras y guionistas mujeres porque los temas que tratamos y cómo se trata sobre todo los personajes femeninos desde la visión de las mujeres es diferente. ¿Cómo crees tú que no afectó, pero cómo ha influenciado eso en el cine y en La Mala Noche, el que tú hayas sido mujer y el plantear el personaje de Dana desde un punto de vista femenino y no este punto de vista masculino que está sumamente influenciado por el estereotipo de la mujer que está en el audiovisual mundial? ujú. Verás, en lo personal, yo respeto mucho el trabajo de mis colegas hombres. O sea, de veras quiero ubicarme desde ese lugar también, ¿no? No porque un hombre es hombre, necesariamente se va a equivocar en las películas que haga sobre una mujer. Estamos hablando de un tema de poder y de un tema de uso y costumbre, donde los hombres han tenido más privilegios y más oportunidades, y nosotras hemos tenido menos. Y de ser mujeres también hay quienes hemos tenido más privilegios que otras. Entonces, no solo es un tema de género, sino también de clase, de raza, ¿no es cierto? Entonces, claro, hablándote de estos temas, yo no me ubico tampoco en una situación difícil. Es decir, tal vez hace años, cuando yo recién empezaba, o cuando mis padres, yo soy de provincia y ellos trabajaron y lucharon muchísimo para poder darme una buena educación, pero mi realidad es que yo tuve esa buena educación y es que yo tuve estas oportunidades, ¿no? Entonces, siento que el trabajo de mis colegas hombres, no todos, pero muchos, es como muy respetable. Pero el tema no va por ahí. El tema es como su trabajo respetable y mi trabajo respetable no siempre están en el mismo nivel, ¿no? Entonces, definitivamente mi mirada en La Mala Noche, respecto a esto que yo intuía, pero que de lo cual no era absolutamente consciente como soy ahora, se afinó. Porque con La Mala Noche yo partí también de la ignorancia, no es que yo sabía del mundo de la trata de personas, ni he vivido muchas de las situaciones que yo presento en mi película, pero sí me permití investigar, me permití conocer mujeres y me permití leer un montón de cosas. Y a través de esa lectura, son mis gatos que hacen muchísima bulla, pero a través de esa lectura, de, esa, de ese encuentro, me di cuenta de las cosas que sí tienen que ver conmigo y que están relacionadas con la trata y que están relacionadas con la trata porque la trata para mí, a mi juicio, es como lo que está después de la punta del iceberg de lo que es el machismo, ¿no? El patriarcado. O sea, el cuerpo femenino ya usado como objeto y como esclavitud. Pero si la trata ya es lo último, digamos, que le puede pasar a una mujer, lo más difícil, empieza en la punta, empiezan en las cositas que sí vemos, ¿no? Como invalidar el trabajo de una colega, como todas organizarnos para que él dirija y nosotras no dirijamos, como todas convertirnos en productoras y no dejar que ella escriba, como cuestionar mucho más a las mujeres. O sea, en ese sentido, La Mala Noche a mí me dio muchísimas herramientas para entenderme a mí, para entender mi realidad como mujer. Creo que es un tema súper importante de tratar teniendo en cuenta la realidad además que se vive en el país ahorita, y cada vez más. O sea, eh, todos los días vemos gente desaparecida en redes sociales, la mayoría siempre son mujeres, muchísimos de estos casos sí son trata de personas, aunque no nos diga los periódicos de esto fue lo que pasó. Uh -huh. Entonces creo que era muy, muy importante empezar a tratar este tema en el cine. Y ya entrando más en la película, quisiera que nos cuentes un poco cómo fue el proceso de creación de la historia, de cómo llegaste al guión que se filmó y al producto que a la final salió. Creo que conozco un poco la historia de que fue un proceso bastante largo. ¿Cómo fue todo el cambio?
¿Qué tanto cambió desde el principio hasta lo que vimos al final en el... A ver, La Mala Noche para mí, además de ser mi primera película como directora, también fue una especie de espacio formación, ¿no? Porque si volvemos a esta idea de las trabas y las dificultades y demás, sí es verdad, nosotras tenemos, es mucho más complejo incluso que confiemos en nosotras mismas. Entonces, para mí, La Mala Noche era un espacio de desarrollarme como guionista, de aprender a dirigir, a pesar de que yo ya tenía 2 cortos, y que bueno, había estado en Berlín, en Rotterdam, son espacios muy difíciles de acceder. Yo sentía que todavía no estaba lista para hacer una película. La Mala Noche iba a ser como la oportunidad de formarme y de estar lista. Entonces empecé a escribir el guión en el 2011. En el 2012 yo lo envié al Bolivia Lab, que es un laboratorio de reescritura de guiones, donde van como muchos directores y guionistas de América Latina. Y ya cuando fui y lo leyó José Ángel Esteban, que es un guionista español con el que tengo una muy linda relación hasta ahora, me dijo, Gaby, no funciona, o sea, este guión está malo. Hay una idea interesante, que es lo que muchos guiones tienen, ¿no? Pero el guión está como medio flojo todavía. Y cuánto tú quieres cambiar. Entonces yo me acuerdo que fue muy lindo para mí agarrar el guión físicamente en el curso y tirarlo a la basura. Es decir, yo estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para soltar todas mis trabas y poder encontrar mi proceso creativo de verdad, sin que me importe que la gente me diga que le gustó o no le gustó, o sea, sin que mi ego se encuentre dentro del proceso, o sea, tratar realmente de soltar. Y ese acto simbólico, así de tirar el guión en la basura, fue algo que sucedió varias veces, porque yo estaba en una lucha de encontrar ese guión y en una lucha también de filtrar lo que es la investigación, que es un tema más de periodístico tal vez, y encontrar el proceso que es más artístico, ¿no? Entonces ese proceso duró 3 años de tira y afloja con el guión. Llegué a 7 versiones de guión, también escuchando a mi coproductor que apareció también en México. Y finalmente, cuando ya encontré el camino, digamos, que debía seguir esta película, adecué ese guión 7 veces más, así que filmamos como la versión 14 o 15, no recuerdo, ¿no? Y de lo que había sido un guión como lleno de detalles y cosas de la trata y explicaciones, porque yo estaba, es un tema que conozco bien y yo quería explicarlo todo, terminé con una película que es más bien súper decantada y súper, que no sé qué tanto habla de la trata en el texto y en las situaciones, sino que realmente estás como más en la psicología del personaje. Y yo me siento contenta con haberlo hecho de esa manera, pero claro, La Mala Noche es una peli que tenía muchas posibilidades y bueno, esta es la que escogí. Estoy contenta, tendrá sus errores, por supuesto, es una primera película, pero fue un proceso bien largo encontrar la historia, ¿no? Y ya luego, un guión es solo un guión, es solo una base, lo otro también se construye desde la actuación, desde la edición, desde la verdad, que solo sucede en el set también, ¿no? Entonces. Y hay una cosa también interesante que quería preguntarte, es el terremoto que pasa en medio de este proceso creativo. Hay este fenómeno, desastre natural en Ecuador, y decides involucrarlo en la película. Sí. Saber un poco por qué decidiste hacerlo y cómo fue el proceso para que calce en la historia. Cuando yo estaba investigando el tema de la trata, me di cuenta por la documentación que existía que hay ciertos procesos que exacerban, que aceleran la activación de las mafias y el hecho de que se roben personas y de que las trafiquen, ¿no? Esos hechos tienen que ver con las desgracias naturales, tienen que ver también con las crisis humanitarias, las crisis económicas. Y en ese momento, cuando hubo el terremoto, que fue un momento de crisis para nosotros porque implicaba un cambio económico del país, del que no hemos salido, como que vamos para abajo desde el terremoto, en realidad es un poco así, a nivel económico. Ese conflicto lo convertimos en una oportunidad porque nos dimos cuenta, bueno, me
di cuenta yo y se lo propuse después al productor que la vida nos estaba poniendo en nuestro camino una situación en la que iba a haber trata, en la que se iban a desaparecer niñas y en las que iban a traficar personas, y eso tenía que ser incluido en la película porque así iba a ser. La película tenía antes un contexto en la Amazonía, donde de hecho sucede mucho tráfico de personas en la Amazonía, pero de pronto pasó Manabí, ¿no? Y Manabí ya es históricamente una provincia de donde se prostituye mucho a las mujeres. Entonces, con más razón, esto iba a ser así. No existen muchos datos, yo no creo que el gobierno terminó evidenciándolo, pero esto pasó, te lo puedo asegurar. Y luego nos coincide el terremoto de México, cuando estábamos haciendo la post. Entonces ya era como algo que tenía que estar ahí. Si bien la peli no profundiza mucho sobre el terremoto, es como un tema más decorativo, si quieres mirarlo así, o como más disparador sin que profundices, para nosotros era importante tener ese guiño. Sobre todo porque yo siento que La Mala Noche tiene como dos funciones. La una es como obra en sí, que para mí era más que tengas una experiencia, que habites la piel de esta mujer, aunque de pronto no lo entiendas todo, y que al final tengas como un momento de adrenalina, donde comprendas el tipo de situaciones que pueden vivir estas mujeres, porque muchas de las que escaparon en situaciones como las que vive Ana. Pero por otro lado, me parece que La Mala Noche es como una invitación a dialogar y a irte como a una capa más profunda, que esta ya no es la del cine, de la película en sí misma, sino del tema, que creo que es como otra cosa, ¿no? Pero un poco esa era la intención de poner el terremoto, para justamente poder contestar preguntas como la tuya, ¿no? O sea, ¿por qué está ahí? Pues por eso, porque una situación de crisis vulnera a las personas, sobre todo mujeres y niñas y niños, y las vuelve víctimas de trata. Sí, como creo que estos desastres, como que hay ciertas cosas que hacen que las cifras puedan ser extrañas en sí, entonces el gobierno no se hace cargo y lamentablemente se aprovecha la gente de estas situaciones, ¿no? Y creo que hace que la película cobre una fuerza mucho más grande en esto de la trata. Y hay un personaje que a mí personalmente me encanta y que me hubiese gustado ver un poco más realmente, que es el personaje de Nadine. Ajá. No sé cuál era su historia. Para mí es como que es de esta man que le dijeron, si es que no haces las cosas vamos a robarte a tu hijo, entonces... Pero ¿cómo fue la decisión de qué personajes hacer que aparezcan más, cuáles no? ¿Qué tan difícil es esa parte también, ¿no? Creo que dentro del proceso creativo el tomar decisiones como el cortar escenas duele mucho. ¿Cuáles fueron así como esas cosas que tú dijiste como no quiero que se vaya y a la final se tienen que ir? Yo soy bastante desprendida, que eso es inusual y es algo que me decían mis editoras, ¿no? Como, si me tengo que divorciar, me divorcio y ya está. Te diría que no extraño nada en mi peli excepto un fantasma. Eso extraño mucho. La película tenía un fantasma que era la hija de Dana. Esta niña se presentaba físicamente y además de una manera que era muy bella, era un fantasma muy bello, que lo habíamos hecho no digital, sino era analógico. Entonces habíamos trabajado mucho sobre este fantasma acuoso. Y sí, me arrepiento porque siento que no tuve la fuerza que debí en ese momento. Era mi primera película, para decir esto es algo que no debemos renunciar. Y viendo un poco hacia dónde se está yendo el cine ahora, cuáles son las tendencias, lo confirmo. Debí haberme escuchado. La intuición es diosa, digamos, en el cine, ¿no? La intuición, uno tiene que escuchar la intuición. Y yo me fui por el camino de la razón, que es un poco por donde había ido con los otros personajes, y creo que acertamos en el camino de la razón, en las cosas que borramos en un 99%, pero ese 1% no acertamos y es el fantasma. Todos los demás personajes que a veces tenían como más profundidad, los fuimos eliminando porque el doctor, Nadine, o sea, había un poquito más de profundidad, porque yo también, además de ser directora, soy productora, y sé
para que una película también funcione como primera película, directora mujer, un país súper débil que no tiene un instituto de cine que te pueda brindar lo que tú necesitas para poder insertarte en el mercado internacional. Necesitas ciertos tiempos, necesitas manejar 90 minutos, necesitas poder insertarte en la manera en la que programan los festivales. O sea, no solo se puede actuar con el corazón. Entonces, pues se borraron muchas cosas, sobre todo lo que no tenía que ver con Dana, y muchas cosas que tenían que ver con Dana, porque el primer corte duraba 3 horas y no tiene ningún sentido que una película dure 3 horas. No por lo menos si no tienes estos otros elementos que te digo, ¿no? Entonces sí, se borraron muchas cosas, pero siempre la función fue que el personaje principal es Dana, que su punto de vista es lo que prima en esta película y que vamos a tratar de reforzar ese punto de vista desde donde podamos, ¿no? Desde donde lo hemos escrito y desde donde se filmó también, ¿no? Tú eres guionista, tú sabes, el papel aguanta todo y uno lee y los guiones pueden ser muy bellos, pero ya cuando haces la película surgen otras cosas que no son controlables desde el guión. Entonces, ese es justo el trabajo de un director, ¿no? Ese es justo el trabajo de un director, tener como el olfato de decir por dónde me voy, qué está pasando con todo, con los actores. Yo he visto películas que el actor principal, después de haber filmado la película, ya no es el que era en el guión, porque el actor principal actuó terrible y el director no fue capaz de dirigirlo. Entonces, esas cosas pasan. Entonces, en La Mala Noche lo bacán es que más bien las cosas funcionaban y ahí había que ir a una capa más allá, que era, bueno, funciona, pero no puede durar 3 horas. Entonces, vámonos a cortar un poco. Y sí, en esos cortes tal vez se fueran cosas más íntimas, más cotidianas, para fortalecer esta sensación casi de encierro, de repetición de las cosas en la vida, de atemporalidad, como que esta mujer está, no sabe si es un día, 2 días, 3 días, como que ella está metida en una situación. Y eso fue lo que quisimos, o sea, que sostener al final, ¿no? Y bueno, es lo que es. El fantasma, me quiero morir cada vez que veo la película, yo me enojo conmigo, pero me siguen diciendo mi productor y la editora que estoy loca, y mi marido también, no, ese fantasma, pero yo lo extraño. Creo que uno siempre ve las cosas que hace y luego tiene chuchaquis así de ¿por qué? ¿No es eso? De que estabas en el set y sabías que tenías que tener una toma más. Pero Sí. creo que es imposible que no pase eso. Mira, a mí lo que me pasó con La Mala Noche es que me descubrí como directora. Yo estoy absolutamente segura que soy directora. O sea, no dudo ni un segundo, porque estoy en el set y fluye y estoy, de veras vibro, estoy súper feliz, sé exactamente lo que tengo que hacer, adoro dirigir actores, me gustan los planos y tal, pero me di cuenta que no soy tan buena guionista. Este es mi talón de Aquiles. Hago lo que puedo, y es verdad, hay pocos guionistas, o no sé si es que los directores en este país hemos soltado el guión, tal vez eso sea un error, ¿sabes? Como que quieres hacer todo. Siento que es un país que si bien ya tiene algunos años de historia, tal vez esos años todavía no han sido procesados de una manera más ordenada, ¿no? Es como que los directores actuamos, o las películas actúan como luces que se encienden así, cada una por su lado, pero no terminas estando en una misma guirnalda alrededor de un mismo árbol. Y creo que eso tiene que pasar, si de veras queremos que el país se vaya para algún lado. ¿Cuál crees que fue como que lo más difícil o el reto más grande al que te enfrentaste al escribir y dirigir, o en una de las dos, al rato de hacer la película? O sea, escribir de ley. O sea, escribir, yo no soy tan buena escribiendo, entonces 15 versiones es ridículo, ¿me entiendes? O sea, algo está pasando ahí, pero ese fue mi reto. Luego me encanta escribir, es un proceso bellísimo, de mucha soledad que realmente amo, pero me atranco más. Dirigir no, ya te digo que dirigir para mí fue una revelación.
O sea, fue de eso que te dicen, estoy nervioso el primer día de rodaje, o tú vas a un rodaje y ves que el director no, mis gatos, ves que el director no sabe mucho qué hacer. Tú notas cuando eso está pasando. Esto no me pasó. O sea, para mí fue realmente tener un control sobre el set que yo tampoco sabía que iba a ser así. Nunca había trabajado con tanta gente, no sabía si me iba a dar taquicardia, o sea, qué iba a pasar, y no pasó. Más bien estuve como muy, muy segura, mi relación con los actores fue divina, pero también es porque yo quise que eso sea así, yo me formé muchísimo. Tomé como 12 cursos de dirección de actores, viajé un montón, leí como loca, experimenté, me formé mucho para poder hacerlo, y tenía un equipo de gente como muy sólida alrededor mío, y eso también ayuda. O sea, yo también miro a veces que, claro, las películas, si tú no tienes un productor que esté funcionando al lado tuyo, o si alguien, o el director de foto está en otra, entonces, claro, tú como director tienes que resolver un montón de cosas, y ahí se te fue la peli. Entonces, claro, no soy solo yo, por supuesto, es como el equipo. Claro. Pero sí, definitivamente el guión me cuesta más. Hablando del equipo, ¿cómo fue el proceso de selección? O sea, ¿cómo te encontraste con esta gente con la que trabajaste? Creo que cuando uno hace una película te metes en una burbuja durante 5 semanas, 6 semanas, y esta gente va a ser tu familia durante esas 6 semanas, y si cuentas la preproducción y con el productor pasas 3 años trabajando. ¿Cuál fue tu proceso para escoger a esta gente y decir cómo es la persona idónea para mi película? Uh-huh. Bueno, yo siento que las películas son como una especie de cosecha, ¿no? Es como que hay un campo lleno de opciones, y tú tienes que ir cosechando eso que podría servir para este proyecto, que la gente que podría también vibrar en el tono que este proyecto tiene, ¿no? Entonces eso para mí fue un proceso bien largo. Yo de veras quería tener productores en Ecuador, o sea, ese era mi objetivo, porque producir y dirigir es súper jodido por eso, porque yo estaba consciente de que muchos productores que se producen y dirigen, a veces se les va a la película, porque están produciendo, y porque entre perder $10,000 o perder la dirección de la escena, optas por no perder los $10,000, entonces la escena se fue al carajo. Y yo no quería tener esos conflictos. Entonces busqué y sí, encontré un par de personas, pero sabes que a la larga, no hablo de producción de línea, no estoy hablando de la producción general, a la larga no sentí que para mí, y veo que es la experiencia de muchas mujeres, no todas, muchas, existía alguien realmente quería producir. O sea, yo tuve cuestionamientos del tipo, ¿estás segura que puedes producir? Cuando yo iba a preguntar a los productores, yo quiero hacer esto, pero ¿estás segura que puedes dirigir? ¿Estás completamente segura que puedes dirigir? Y yo así como, no estoy completamente segura, pero bueno, tengo un corto que estuvo en Berlín, que estuvo en Rotterdam, que ganó 9 premios internacionales, y tal vez el director que tú estás produciendo no tuvo eso con sus cortos. Y yo sí, pero bueno, está bien también cuestionárselo, ¿no? Esto fue muy duro, como conseguir un productor acá. Entonces, eso me obligó a mí a decir, bueno, lo produzco yo, pero no puedo producirlo yo en rodaje, o sea, no puedo producirlo yo completamente y buscar fuera. Y empecé, viajé mucho, yo gané el pitch del Festival de Cine de San Sebastián, que fui con una productora de Ecuador, pero en realidad estamos buscando un coproductor ahí, y ganamos el pitch y nos becaron para Cannes, para ir al mercado de Cannes con una agenda que nos manejaba el festival. Y bueno, ahí como que se concretó mi relación con Geminiano Pineda, que fue el productor de esta película, el productor delegado, digamos, el principal. Y después se fueron sumando otras personas ya a raíz de que el proyecto era más sólido, a raíz de que entró Gemi también, o sea, era alguien que venía de trabajar en películas mucho más grandes, que habían estado oscarizadas, con Gael García y Diego Luna en una compañía productora. Entonces él tenía la experiencia y el nombre que yo no. Que para mí es muy difícil, no sé si es que el público que mira este programa es más cinéfilo, pero tal vez de las cosas más crudas, dolorosas, así casi como de procesión de rodillas desnudo y con púas en el cuerpo, es
irte a un mercado de cine siendo un director ecuatoriano o un productor ecuatoriano. O sea, cuando tú llegas a un mercado de cine y te paras en Cannes o te paras en Berlín, te desayunas que de verdad no tienes ningún poder. O sea, pero ninguno. Que hay países que están organizados, que funcionan, que hay instituciones que promueven mucho a sus cineastas y que tienen los contactos y que mueven las películas, no, mira esta, ¿para qué entra a tal festival? Que hablan con programadores, así, y que tienes un instituto acá que está súper perdido. Entonces, en esos procesos, si tú no tienes, al menos si estás buscando internacionalizarte, si tú no tienes las personas que pueden ayudarte, porque es eso, que pueden hacer familia y que pueden luchar en un mar de posibilidades de películas, estás bien perdido. Entonces, cuando pasó lo del Gemi, yo creo que empezaron a entrar otras personas que no hubiesen entrado si eso no pasaba, ¿no? Pero tampoco hubiese entrado Geminiano si es que yo no entraba al taller del Bolivia Lab y después a Cartagena y después ganaba San Sebastián y después me iba a Cannes. O sea, esos escarapelas, digamos, que se le van dando al proyecto, son bien importantes para un país como el nuestro, que es chiquito, porque no tenemos todavía la fuerza. Y yo me fui por ahí y eso es como una bolita de nieve, que tú empiezas a enrollar la bolita crece si es que tú vas por el camino correcto, ¿no? Y a veces estalla la bola y no llega a donde debe llegar. O sea, también puede haber películas que tuvieron esto y no lograron su cometido porque es un medio muy complejo. Pero bueno, así entró el Gemi, entró Gris Jordana, como buscando, yo quería tener una directora mujer, yo quería que la primera de cámara sea mujer, que no existía hasta ese momento muchas, ¿no? De hecho, Analía, que ahora es muy conocida por ser primera de cámara, no lo fue hasta esta película. Y tener como un crew muy femenino, fuimos 80% mujeres en el crew de la película, y me siento muy feliz de esas decisiones, ¿no? Sí. Felipe, tú querías hacer unas preguntas. Estás con el micrófono muteado. Gracias por hacérmelo notar. Primero, Gaby, felicitándote por la película. Yo siempre digo que esta película para mí es una de mi top 5 de las ecuatorianas. Realmente me gusta tu peli. Y yo quiero hacerte una pregunta un poco jocosa, un poco, digamos, no tan seria como siempre lo realizo. Para mí, en esta película llegó un mito. Para mí en esta película llegó un mito. Y quiero que tú este mito o lo verifiques o simplemente lo desechamos. A ver, ¿qué será? Conversando con gente, con amigos cineastas, amigas cineastas, me llegó el rumor de que la persona que te ayudó a hacer el afiche de la película también ha trabajado con los afiches de la película de Tarantino. Sí. ¿Esto es cierto o no? Es cierto, es la persona que hizo el afiche de Pulp Fiction y de Reservoir Dogs, de American Psycho, bueno, o sea, es como un tipazo increíble y es ecuatoriano. Y verás, hay una cosa, yo soy bien lanzada, entonces a mí me gusta, si a mí me gusta el trabajo de alguien, no tengo ningún pero en conseguirme el teléfono y llamarle y tratar de tener una conversación. Muchas veces no funciona, porque a la gente igual no es que le encanta que le estén acosando, ¿no? Pero es la manera. Si ya te digo que no tienes esas conexiones y no existe el tema del lobby y de las relaciones públicas desde lo oficial, lo tienes que hacer tú. Entonces yo me acuerdo que yo quería hacerle un guión que tuviese elementos del thriller. Yo quería que, mi peli es una película de autor, pero de verdad yo quería llegar a un público un poquito más amplio, porque yo sentía que, y siento que mi responsabilidad al tocar un tema como la trata no puede ser tener premios y que lo vean 4 personas en un festival. O sea, esa inversión con este tema, a mi juicio, y que no es que yo tenga la razón, no podía irse por ese lado, tenía que ampliarse un poquito al público, ¿no? Entonces, también que la ficha tenga esos elementos que tal vez no gusten tanto en el mundo del cine de autor, pero qué rayos, y que lleguen al público. Entonces, buscando eso, me acordé del James Verde Soto y me metí a buscar sus afiches y dije, chuta, este chico es increíble, pero obviamente no voy a poder pagar lo que el James seguro cobra, esto va a ser muy difícil, pero bueno, le voy a escribir. Entonces le escribí y él fue súper amable, me contestó, me dijo, mándame la peli, la miró y enseguida me dijo, hagamos un Zoom.
la relación fue muy linda y digamos que él encontró muchas capas y muchas cosas de la peli que yo no las veía también ya para la distribución. Y sí, él hizo el afiche. Sí. Wow. Entonces, este mito que algún momento escuché mucho antes de que tu peli se estrene aquí en festivales ha sido cierto. Y dije, no, ¿cómo va a ser posible? Entonces, llegó el momento en que tuve que preguntarte esto porque realmente era algo que me generaba, porque incluso recuerda cuando estuviste en el 8:30, tú me diste el afiche, porque a mí, más de la película, también el afiche es divino, es todo un conjunto de cosas divinas de la película. Queremos agradecer a las personas que nos están viendo en Facebook Live. Recuerden que la película de Gaby Calvache la pueden ver en www.choloflix.com. Así que, por favor, vayan a ver esta joya maravillosa del cine, porque no solamente se habla de cine en esta película, sino toca un tema, como ya lo habían mencionado anteriormente, muy fuerte, que es la trata de personas. Y realmente eso es lo que ahora, cuando tú te dices que la película es del autor, realmente lo encajo. Ahora sí lo puedo encajar, porque eso es porque habían muchos, incluso hoy en día, hay muchos cineastas, muchos cinéfilos que no entienden todavía un concepto, por decirlo de alguna forma, de qué es una película de autor. Así que si las personas que todavía tienen esa duda, les invito a que vean la película de Gaby Calvache para que realmente sepan lo que es una película de autor. Emi, no sé si que quieres continuar tú con alguna pregunta que tengas pendiente. No, felicitarte igual, Gaby, por la película. Creo que es un trabajo muy importante que hay que hacer. Pero además sí creo que hacer cine en el Ecuador siempre digo que hacer cine es irse a la guerra en el Ecuador, es irse a la guerra contra Estados Unidos siendo uno solito. Y si es que haces cine en el Ecuador siendo mujer, es como irse a la guerra en Marte sin poder llegar ni siquiera a la guerra. Entonces te felicito mucho por ese trabajo. Creo que además de la película en sí, que está muy bien hecha, está muy bien lograda, y que trata un tema muy importante y muy necesario de tratar. Creo que genera preguntas y para mí eso es lo más importante del cine, lo más lindo del cine es que te genere preguntas, que genere conversación. Creo que has logrado un camino, ir abriendo un camino para el resto de mujeres que vamos atrás, así como también quiero lograr esto. Entonces, felicitaciones por eso y agradecer también por eso. Pero bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Eso, el próximo domingo sale otro episodio de 3 razones para ver, así que no se olviden de seguirnos en las redes sociales y de ver La Mala Noche en Choloflix. Yes, nos vemos la próxima. Gracias, Gaby. Chao, Felipe. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por compartir esta noche con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.